¿Sabías que Moctezuma II creyó que los españoles eran dioses anunciados por una profecía? Esa creencia cambió el destino de todo un imperio. Mientras el imperio mexica alcanzaba su máximo esplendor, su emperador abría las puertas a los conquistadores, sin saber que estaba firmando su propia caída. Traición, ingenuidad o estrategia fallida. La historia de Moctezuma II es más compleja de lo que te contaron en la escuela. Hoy te la revelaremos con pruebas y fuentes reales. Hola amantes de la historia, bienvenidos a Historia Zoom, el espacio donde revivimos los momentos que marcaron el pasado de México y del mundo. Hoy viajaremos al corazón del México prehispánico para conocer la historia, decisiones y el trágico destino de Moctezuma II, un tlatoani envuelto en profecías, poder y traición. ¿Están listos para descubrir cómo sus actos cambiaron el rumbo de toda una civilización? Bueno, comenzamos. A la muerte de Ahuitzotl fue electo Tlatoani de Tenochtitlán, uno de los hijos de Axayacac, llamado Moctezuma Xocoyotzin, quien tenía fama de valiente guerrero y honrado sacerdote. Era conocido por su piedad y sencillez, que lo llevaba al extremo de desempeñar los quehaceres más humildes, ¿se imaginan? Cuando le fueron a informar de su elección al trono azteca, lo hallaron barriendo el templo mayor de Tenochtitlán. Luego, ya en el poder, cambió su carácter y se volvió más orgulloso y soberbio. El gobierno de Moctezuma se caracterizó por su carácter tirano y déspota. Humilló al pueblo hasta el punto que se prohibió a quien no fuera noble mirar al rey, bajo pena de muerte, con el que quedó establecido el ceremonial y la etiqueta que se debían respetar en la corte, así como las disposiciones para el servicio. El incumplimiento de estas normas se castigaba con la muerte. Antes de celebrar su consagración, Moctezuma acometió la campaña de Nopaya e Ixtapepec, en territorio otomí, a fin de obtener víctimas para sacrificar en este ceremonial. De ellas obtuvo de una forma victoriosa 5,000 prisioneros y un rico botín. Poco después de su regreso, continuó la guerra sagrada contra Atlixco, de la que también salió vencedor. Quiso luego ampliar sus conquistas a tierras mixtecas y se apoderó del reino de Achihuitla en 1506. Luego se extendió a Coixtlahuaca y trató de destruir infructuosamente el pacto de la guerra sagrada. Posteriormente obtuvo una buena campaña contra los mixtecas, que concluyó con la toma de Yancuitlán. Todo indica que el triunfo de Moctezuma en buena parte de la Mixteca. Ahora, después de todas estas batallas, se construyó y se inauguró con sacrificios el Tlillán, donde estaban los dioses de México. Moctezuma ordenó a Tlimpoctonqui recoger a los hijos de los señores de México, Texcoco y Tlacopan, que no fueron bastardos para que ocuparan los cargos públicos. Esto significaba destruir el antiguo sistema de gobierno y aniquilar el poder del Consejo o Tlatocan. Asimismo, Tlimpoctonqui, al obedecer, anunciaba a los prerrogativas de su alto cargo de Cihuacóatl. Llegó tanto el orgullo de Moctezuma que quiso ser servido solo por señores de sangre real. Por ello mandó que todos los que anduvieran por su presencia, incluso los encargados de la limpieza, fueran hijos de nobles y exigió además que habitaran en el palacio. También los señores que debían pagar tributo al emperador tenían que residir en la corte durante algunos periodos del año, y cuando se ausentaban se les obligaba a dejar rehenes para asegurarse de que volvieran y sobre todo su lealtad. Nadie podía entrar calzado en el palacio ni presentarse engalanado ante el emperador. Los que eran recibidos por él no podían alzar los ojos y antes de dirigirle la palabra tenían que hacer 3 reverencias. Cuando por fin se les permitía hablar, lo hacían en voz baja y recibían la respuesta por medio de un secretario. A Moctezuma se le presentó la ocasión de desbaratar el pacto sagrado cuando los tlaxcaltecas iniciaron una campaña y trataron de conquistar algunas de las tierras de Huetzotzingo. Teayehuac, jefe de este señorío, pidió ayuda a México y los mexicas se dispusieron a detener a las tribus invasoras. Sin embargo, como los tlaxcaltecas habían cuidado
de aumentar su poder y sus alianzas, fue preciso enviar escuadrones que reforzaran el ejército mexica. Finalmente, después de dedicar más de 20 días a la batalla, lograron arrojarlos de la tierra invadida y hacer numerosos prisioneros. Sin embargo, esta victoria no significó un triunfo completo para los mexicas, pues los tlaxcaltecas, tras ser expulsados, volvieron a su ciudad y sus antiguas alianzas gracias a la influencia del sacerdocio de Chololvilla. Por otra parte, Moctezuma consideró el poder de los zapotecas y procuró aliarse con este pueblo, basándose en unos intereses comunes. Otorgó a Cocijopi, Rayo del Aire, el señorío de Tecuantepec, a fin de forzar a Josijoaza a sujetarse a sus designios. Tras estos sucesos, el reino de Moctezuma, irregular y tributario, se extendía por el norte y el poniente hasta el reino de Tarasco, abarcando el territorio de los tlahuicas, y por el sur se dilataba desde el Totonacapan, en el Golfo de México, hasta el Océano Pacífico, entrando en Xoconotl, y según algunos cronistas, en Cuauhtémoc. Por aquel entonces, cuando comenzaron a llegar al continente noticias vagas de hombres extraños que habían aparecido en el mar provenientes de Oriente, Colón había descubierto el Nuevo Mundo y los españoles ocupaban ya las islas. Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón habían descubierto la península Maya, pero fue hasta 1511 que llegaron allí los náufragos del barco de las Víboras, entre quienes se hallaban Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Tan poderoso era Moctezuma, pero ¿qué creen? Tenía un punto débil. Era sumamente supersticioso. Otro de sus efectos era un miedo atroz que lo dominaba y que al final le hizo perder no solo el poder, sino también el respeto de su pueblo. Cuando le informaron de la aparición en las aguas de lo que hoy se conoce como el Golfo de México, una de las extrañas casas que flotaban en las que se veían a unos hombres blancos, con barba, con refulgantes armaduras, Moctezuma entró en un pánico indescriptible. Sus conocimientos en materia religiosa le hicieron pensar en esos hombres que podían ser los enviados de Quetzalcóatl, el mítico gobernante de la antigua Tula, que más que nada se convirtió él en Dios. Venía a recuperar su trono. Más tarde, una serie de acontecimientos asombrosos y extraordinarios, como la aparición de un brillante cometa, o los dolorosos gemidos de una mujer que por las noches se lamentaba de la suerte de sus hijos. ¡Ay, mis hijos!, contribuyeron a alimentar su pavor. Moctezuma supo que aquellos hombres blancos venían a desempeñar en su lugar cercano al actual puerto de Veracruz, y que quien venía al mando tenía grandes intereses en avanzar a Tenochtitlán para encontrarse precisamente con él. Aterrorizado, Moctezuma ordenó que se le encontrase ciertos presentes de oro y plata para convencerlos de que se retiraran a tiempo. Pero en realidad él nunca imaginó que tal actitud alimentaría la codicia de los españoles. Más tarde se enteró de que las naciones antes subyugadas por ellos, por los aztecas, se aliaban con los extranjeros, y tuvo noticias de cómo los españoles con sus caballos y cañones derrotaron a los tlaxcaltecas, los cuales finalmente se unieron también a los españoles. Moctezuma intentó tender una trampa en Cholula a Hernán Cortés, a quien los indígenas llamaban Malinche. ¿Por qué? Porque nunca se imaginaron que en realidad la Malinche era una mujer traductora. Pero bueno, este intento fracasó y los aztecas fueron aniquilados. Al Tlatoani no le quedó más remedio que recibir en su ciudad imperial al conquistador español, quien al verlo lo abrazó, pero con cierto terror y espanto de los mexicas, que veían a su Tlatoani profanado, sometido. Moctezuma alojó a Cortés en el palacio de su padre Axayacac, y muy pronto fue seducido por el español, quien se atrajo con él la amistad y el respeto de Tlatoani, al mismo tiempo que éste perdía la obediencia y el respeto de su pueblo, que comenzó a inquietarse ante la sumisión manifestada y la entrega absoluta de Moctezuma a Cortés, ante quien se declaró vasallo del rey de España y aceptó el bautismo cristiano. Obligado por Cortés a salir de Tenochtitlán, dejó
Más que nada dejó a Moctezuma en calidad de prisionero. ¿Se imaginan eso? Pero los aztecas, conducidos por Huitláhuac, hermano de Moctezuma, se rebelaron y sitiaron a los escasos españoles que permanecían en la gran ciudad de Tenochtitlán. Al regreso de Cortés, ante la imperiosa necesidad de calmar al pueblo alborotado, el conquistador español llevó a Moctezuma a la azotea del palacio para que se tranquilizara la situación, pero el Tlatoani fue recibido con una lluvia de piedras, una de las cuales le atinó en la cabeza. Hay quienes afirman que Moctezuma falleció en consecuencia a la pedrada, pero también hay quienes aseguran que Cortés, viendo que el Tlatoani ya no le servía para dominar al pueblo, lo asesinó con una puñalada. La historia de Moctezuma II nos recuerda que incluso las grandes ciudades, los grandes imperios pueden tambalearse en cualquier momento ante la incertidumbre y el miedo. Sus decisiones, marcadas por la fe en antiguas profecías y una diplomacia que no imaginaba la traición de los pueblos subyugados, abrieron las puertas a un cambio irreversible. Pero más allá del juicio, su figura representa la complejidad del liderazgo en tiempos de crisis, el peso de la tradición frente a lo desconocido y el inicio de un nuevo capítulo de la historia de México. Como Tlatoani, su legado sigue vivo no solo en las ruinas de Tenochtitlán, sino en la memoria de un pueblo que resiste, recuerda y reconstruye su pasado. ¿Crees que Moctezuma II fue un líder sabio atrapado por las circunstancias o cometió errores que sellaron el destino del imperio mexica? Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías recibido a los españoles con ofrendas o con cierta resistencia? Te leo en la caja de comentarios. La historia de Moctezuma II no solo es de la de un gobernante, sino la de un mundo en constante transformación. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del México antiguo. Si te gustó el video, no olvides dar tu like, el cual es muy valioso para el canal de Historia Zoom. Suscríbete y comparte con familiares, amigos, conocidos, con quien tú quieras el contenido de nuestro canal. Sobre todo con quienes aman la historia tanto como tú. Hasta la próxima.